Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos a nuestro tiempo de oración matutina para empezar el día de hoy, que es el sábado 27 de agosto. Hoy vamos a ver la palabra de Dios en Génesis 15, versículos 1 al 11, con el título Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este versículo, el versículo 6 del pasaje de hoy, es un versículo que se cita muchas veces en el Nuevo Testamento porque es un versículo clave para entender que la salvación siempre ha sido por la fe desde el principio. Dios no cambió la manera de salvar a su pueblo. No fue que los judíos en el Antiguo Testamento fueron salvos por las obras y luego en el Nuevo Testamento la iglesia es salva por la fe. No, desde el principio, antes de que Dios diera la ley, antes de la fundación de la nación judía, la salvación siempre fue por la fe en Dios. Y al creerle a Dios, Dios nos deposita, podemos decir que nos imputa su justicia perfecta. Él deposita su justicia a nuestra cuenta. Él nos da una justicia ajena que ninguno de nosotros los seres humanos podemos alcanzar. Dios nos da su justicia, como dice en Romanos 3, versículos 21 al 26, que es por la fe en Cristo Jesús. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué está diciéndole a Dios aquí a Abraham? Dios aquí le está diciendo, Abraham, mi gracia, mi presencia debe de bastar, debe de ser suficiente para ti. En fin, Abraham, el regalo más precioso que te puedo dar no es ni un hijo ni una tierra próspera, soy yo. Yo, Abraham, soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yo soy tu mayor tesoro, Abraham, y yo me entrego a ti. Y vemos aquí en el versículo 2 que Abraham no responde de la manera que esperamos. Abraham no dice, sí, Señor, oh Dios, tú eres mi galardón y mi recompensa. Sino que de una manera aquí Abraham pues le reclama a Dios. Y esta es la primera vez que Abraham le responde a Dios. Dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Entonces aquí Abraham le está diciendo, Dios, ok, qué bonito, que me estás dando de tu presencia y que tú vas a ser mi Dios y que tu presencia es mi recompensa. Dios, gracias, pero lo que yo verdaderamente quiero, lo que yo necesito, es que me des un hijo, porque tú me prometiste que me harías una nación grande, que mi descendencia sería mucha. Dios, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está tu promesa? No se está cumpliendo tu palabra, oh Dios. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Entonces aquí Dios empieza a explicarle más específicamente. Dios le habló en términos generales. Tú serás una nación grande y a través de ti todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Luego cuando Abraham le dice, ¿cómo Dios? ¿Cómo? Dios le dice, no te heredará Eliezer el Damaseno, sino un hijo tuyo, tu propio hijo. Él te heredará. Él es el que te heredará. Y luego, dice Dios en el versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ahora, Abraham, antes de conocer a Jehová Dios, él quizá era un adorador de la luna o de las estrellas.
Y vemos aquí que Abraham sale con Dios, mira hacia arriba, mira las estrellas y ve la grandeza de la creación de Dios y ve cuántas estrellas hay en el cielo, y Dios le dice: de la misma manera que no puedes contar las estrellas en el cielo, así será tu descendencia. Ahora, Abraham pudo haberle respondido: pero ¿cómo puede ser, Dios? Si no tengo ni un hijo y me dices que me vas a dar millones de descendientes. Pero vemos aquí una vez más la fe de Abraham, la fe sencilla de Abraham. Dice en el versículo 6, un versículo muy clave para nuestro entendimiento. Dice: y creyó a Jehová. Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí la expresión que dice le fue contado por justicia se puede expresar tal vez de esta manera: le fue depositado algo en su cuenta, algo ajeno, fondos que no eran de Abraham. O podemos decir, una palabra que se usa mucho en el cristianismo es la imputación. Dios le imputó una justicia ajena que no le pertenecía a Abraham, que Abraham no tenía, que Abraham no podía crear dentro de sí mismo, una justicia perfecta que solamente Dios le pudo dar. Y vemos aquí este comentario, hermanos, en el versículo 6. Es un comentario que Moisés hace al escribir el libro de Génesis, y no tuvo que hacerlo, pero lo hace para que nosotros veamos y entendamos lo que está pasando detrás del escenario. Dios le dice a Abraham: tus descendientes serán como las estrellas del cielo. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió? Moisés nos está explicando. Abraham le creyó a Jehová en su corazón, confió en su promesa y le fue contado por justicia. Este versículo lo vamos a ver en Romanos 4, en Gálatas 3, en Santiago 2, en el libro de Hebreos vamos a ver esa misma fe que hubo en Abraham en diferentes personajes del Antiguo Testamento, algunos de ellos prediluvio, antes de la fundación de la nación de Israel, de los judíos. Y veremos que desde el principio la manera de agradarle a Dios y tener una relación buena con Él es a través de la fe. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Ahora, el detalle que vemos en la segunda parte del pasaje de hoy, pues vemos aquí el pacto que Dios hace con Abraham, el pacto que Dios ratifica. Y Dios, en fin, en la visión, envía una olla ardiente que pasa por en medio de estas piezas de estos animales. Es lo que le llamamos una teofanía o una manifestación de Dios mismo. Y Dios camina por entre estas partes de los animales diciendo: yo haré un pacto contigo, Abraham, y si yo no cumplo este pacto, entonces que así se haga conmigo, que me partan en dos. Así que pues bueno, vamos a ver eso ya mañana, el día domingo también. Pero quiero que hoy nos enfoquemos en el versículo 6, donde dice: Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Veremos, hermanos, en el Nuevo Testamento que este versículo se interpreta de una manera muy clara. Vamos a empezar en Romanos 4, donde dice el ejemplo de Abraham. Romanos 4, versículos 1 al 3. Ahora, antes de Romanos 4, en Romanos 3, después del versículo 21 hasta terminarse el capítulo 3, el apóstol Pablo dice: todos tenemos el mismo problema, judíos y gentiles. El problema es el pecado.
Y porque el problema es el mismo, judíos y gentiles, toda la humanidad está bajo la condenación del pecado, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Hay una solución para todos. No hay una solución diferente para los judíos. No es obediencia a la ley. No hay una solución diferente para los gentiles, porque no son judíos, sino que porque el problema es uno, la solución es una, y es por la fe en Cristo Jesús. Vemos aquí en el capítulo 4, dice la palabra de Dios así: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y aquí el apóstol Pablo da varios ejemplos o varias explicaciones. La primera explicación que da es el ejemplo de David. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué el apóstol Pablo habla del rey David como un ejemplo? Estas palabras se encuentran en el Salmo 32, versículos 1 al 2, donde el rey David mismo dice: bendito, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado es el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿David fue un hombre justo? No. David fue adúltero, fue asesino. ¿Cómo puede David decir que uno puede ser perdonado? David no confió en sí mismo. David reconoció que él era un gran pecador. Lo vemos en el Salmo 51. Solo contra ti he pecado, Dios. Fui concebido en iniquidad desde el vientre de mi madre. Nací pecador. Y el rey David lo conoce, lo reconoce. Pero aquí dice con confianza: bendito aquel cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bendito aquel que el Señor no inculpa de pecado. ¿Qué hizo el rey David? Él, de alguna manera, hizo algo para cancelar sus pecados del adulterio y del homicidio. No, David se aventó en fe sobre la misericordia de Dios. Dijo: Dios, yo no puedo salvarme a mí mismo. Soy culpable. Me debes de condenar. Pero sé que eres un Dios misericordioso, un Dios de gracia. Por eso no confío en mí mismo. Confío en ti, que tú me perdonarás. Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón. Dice aquí en el versículo 9: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Esta bendición, la salvación por la fe, ¿es solamente para los judíos? Y aquí el apóstol Pablo explica que no, que es para los gentiles igual que los judíos. Y dice: porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Abraham aún no había sido circuncidado. Abraham aún no era, podemos decir, judío. Abraham era gentil. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados,
a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Así que el apóstol Pablo aquí está diciendo, Abraham no fue judío, fue gentil. Fue antes de su circuncisión que Abraham fue contado justo. No fue por alguna obra judía, por alguna obediencia a la ley judía, sino que antes de todo esto, siendo gentil, siendo un ser humano, le creyó a Dios y Dios le contó esa fe. Por esa fe le imputó su justicia. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, miren el ejemplo del rey David. El rey David no fue perfecto, le creyó a Dios y fue contado justo. Abraham le creyó a Dios siendo gentil y no judío. Y veremos aquí en Gálatas 3, versículos 6 al 9 también, que esto fue antes de la ley. Dice, creo que es en Gálatas 3, si no me equivoco, que Abraham fue contado justo 430 años antes de que Dios diera la ley a Moisés. Así que antes de la ley, antes de la fundación de la nación judía, antes de todo ese sistema de sacrificios levíticos que Dios le dio a su pueblo Israel, Abraham le creyó a Dios. Y esa fe en Dios lo llevó a la justicia. Dios le imputó esa justicia. Gálatas 3, versículos 6 a 9. El pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. No los de la sangre judía, sino los de la fe. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, no por ser judíos, sino por ser hijos biológicos y de la misma etnicidad, sino que usted, Abraham, sería el padre de la fe. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Dice en Santiago 2, 20 al 24. Y para equilibrar un poco, hermanos, porque en Romanos 4 y en Gálatas 3 vemos que es la fe que nos salva. Como dice en Efesios 2, versículos 8 al 10. Por la fe soy salvo por la gracia y no por obras. Esto no es de nosotros, sino es un don de Dios para que nadie se gloríe en sí mismo. Pero esta fe que salva, hermanos, no está sola. Solamente la fe salva, pero la fe no está sola, sino viene siempre acompañada de obras. Santiago 2, 20 al 24. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Sí, creemos que somos salvos solamente por la fe, pero esa fe no está sola, sino que esa fe nos lleva a hacer obras, se manifiesta, se da la comprobación de que esa fe es genuina a través de las obras. Y vemos esa fe que obró en Hebreos 11, 4 al 12 y 17 al 19, no solamente en el ejemplo de Abraham, sino que, y vemos aquí, como les dije en el título, la fe es lo que salva. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y no solamente Abraham, sino que también hubieron otros personajes bíblicos antes de Abraham. Por ejemplo, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas
y muerto aún habla por ella. Entonces, Abel le creyó a Dios y por esa fe le ofreció más excelente sacrificio. Por la fe, él hizo obras que glorifican a Dios. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe, él vivió una vida santa consagrada a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, antes del diluvio, mucho antes de la fundación de la nación judía y del establecimiento del sistema de sacrificios judíos. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe y obediencia condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció, hizo obras para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Luego dice en el versículo 17 al 19. Esto lo veremos luego en nuestro devocional. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham le creyó a Dios. Eso lo llevó a actuar, a obedecer, a hacer obras. Pero todo empezó con la fe. Le creyó a Dios, Dios miró al corazón de Abraham y Dios le imputó su justicia. Y esa fe le fue contada. Le fue contada por justicia. Dios le depositó, le imputó su justicia perfecta por la fe. Como vemos, hermanos, en el pasaje de hoy, el versículo 6 es un versículo muy, pero muy clave. Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Antes del establecimiento de la ley, antes de la fundación de la nación judía, antes de todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento desde el principio, Abraham le creyó a Dios. Como Noé, como Abel, y la fe le fue contada por justicia. Para empezar el día de hoy, hermanos, vamos a orar de esta manera. Oh Dios, ahora entiendo que soy salvo por la fe, y hasta esa misma fe no es algo que yo puedo crear dentro de mi persona, es un don tuyo, como dice en Efesios 2, versículos 8 al 9. Pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Oh Dios, gracias por este regalo de la fe. Dame más fe. Yo no puedo crear esta fe. Yo no puedo fortalecer mi fe si tú no me das de tu gracia, si tú no me das más fe, si me ayudas a confiar plenamente en ti. Ayúdame a vencer las pruebas por la fe. Ayúdame a confiar plenamente en ti, en tu justicia, en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia, no en mí mismo. Y a gloriarme en que esta salvación tuya, oh Dios, es perfecta. Porque si la salvación dependiera de mí, yo nunca sería salvo. Gracias, oh Dios, por esta salvación que es por la fe. Y gracias que por tu gracia inmerecida, yo soy hijo, descendiente de Abraham. Soy uno de aquellos hijos como las estrellas
del cielo, como la arena del mar, que por tu gracia yo soy contado igual justo como Abraham, por la fe en Jesucristo, nuestro Salvador. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Estaremos viéndonos el día de mañana domingo a la 1:30 para nuestro culto presencial. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía. Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en fe. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. Oh. Oh, tu fidelidad es grande, es grande. Oh. El mundo pasará, pero tu palabra permanecerá. Y tu historia testificará que eres la verdad. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en él. Grande es tu fidelidad a mí. Grande
vergüenza Él se vistió. Su muerte es la prueba de su amor. Por mí soportaste dolor. Sufrir en la cruz no te importó. Con toda mi alma cantaré, hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia es. La tumba vacía ahora está, eterna esperanza tú me das. Tu muerte partió el velo en dos, tu resurrección la historia cambió. Si todo lo diste por amor, Jesús, no hay más vergüenza, no hay temor, no. Con todas mis fuerzas cantaré, hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia es. Al mirar la cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré y de gracia en gracia iré. Al mirar la cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré y de gracia en gracia iré. Con mi alma cantaré y de gracia en gracia iré. Con mi alma cantaré, hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia es. justicia
su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha de Él vendré, justificado por la fe.